Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Historias Históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre la División Azul y la batalla de Krasnivor, dos hitos de la historia española bastante poco reconocidos. Sí es cierto que la División Azul española es un tema polémico y a menudo poco conocido, pero es importante comprender su papel en la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que tuvo en España y en el mundo. Para ello tenemos que venirnos un poquito a la Guerra Civil, que termina oficialmente el 1 de abril del 39 con la victoria del bando sublevado. 5 meses después, el 1 de septiembre, estalla la Segunda Guerra Mundial. España y Alemania empiezan a tener conversaciones diplomáticas en las que Berlín pide a Madrid directamente, que hasta entonces se estaba declarando España como neutral, una mayor implicación en la guerra. Es decir, Hitler quería a los españoles como aliados, como compensación a la ayuda del Tercer Reich a los franquistas, con la participación en España de la Legión Cóndor. El 10 de junio de 1940, Italia entra en la guerra. 2 días después, el 12 de junio, Franco cambia la posición oficial española de neutral a no beligerante. Esto implica que España se convierte en un aliado no beligerante de las potencias del eje, es decir, que toma partida por un bando pero sin entrar físicamente en la guerra. De esta manera siempre tenemos que recordar que Francisco Franco lo que hace es tratar de evitar elegir bando, tanto el aliado como el eje. Trata de distanciarse completamente debido a que no se fía mucho de cómo iba a terminar esa guerra. Aún así, el 23 de octubre de 1940 tiene lugar la reunión de Endaya, en cuya estación de ferrocarril se produjo el primer y único encuentro entre Franco y Hitler, y en la entrevista llevada a cabo en un vagón de convoy, acompañado claramente de los ministros de Exteriores y varios traductores, pues se llega a la conclusión de que España no va a colaborar directamente con la Alemania del Eje. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó por sorpresa la Operación Barbarroja, y el Estado Mayor del Ejército Alemán crea 3 grupos del Ejército Norte, Centro y Sur, y van contra la URSS, contra los rusos. En ella participaron también Finlandia, Rumanía en un principio, luego se unen los italianos, luego los húngaros, y posteriormente se utilizan fuerzas de países recién invadidos por Alemania para luchar con el foco de luchar contra el comunismo en ese caso. Como España claramente no estaba a favor del comunismo, pues a partir de ahí ya es una ocasión ideal para realmente compensar a los alemanes por su ayuda dentro de la Guerra Civil Española, con esa famosa Legión Cóndor. Por lo tanto, a partir de ahí se empieza a crear la famosa y conocida División Azul. Esta división inicialmente consta aproximadamente de 18.000 hombres, 20.000 hombres, que son destinados directamente a luchar contra el comunismo. Tras estar cierto tiempo reclutándose, no eran todos militares. De hecho, con los alemanes se exigían que fuesen militares, pero los españoles terminaron enviando voluntarios. Había algunos militares, otros que no eran militares. Eso sí, la parte de alto mando sí era militar profesional, por lo tanto pues tenían más formación a la hora de combate. Estas personas recibían una leve formación de combate, si es cierto, de 10 días, tampoco mucho, y luego fueron trasladadas a Endaya, que era la frontera con Francia, y después de pasar unas pruebas médicas, pues ya eran enviadas al frente. En concreto, pues sobre todo se envió al frente norte y al frente centro, por parte de lo que viene a ser para apoyar al ejército alemán. Entramos en concreto dentro del ejército alemán como la División 250 de Infantería, llamada División Española de Voluntarios, que más tarde se le llamaría División Azul debido a la camiseta que llevaban los voluntarios. En aquel entonces la Alemania nazi tenía como objetivo principal Leningrado, Moscú y Stalingrado, que estas realmente son 3 batallas muy conocidas dentro de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero nosotros hoy en concreto nos vamos a centrar en Krasnivor, algo que es bastante menos conocido, pero es la batalla más importante y más reconocida que tuvieron nuestros compatriotas españoles. Krasnivor es una pequeña población situada a 20 kilómetros de Leningrado, la actual San Petersburgo, vamos a vernos en situación, donde unos 4.500 integrantes de este cuerpo de combatientes, es decir, la División Azul, hicieron frente a 45.000 soldados soviéticos, es decir, iban con una proporción 1 a 10 aproximadamente. Ya sabéis que estos datos, pues bueno, son aproximaciones.
logrando frenar su ofensiva y evitando de este modo una catástrofe, más que segura para los alemanes en el caso del frente oriental. Armados con fusiles ligeros, vestidos con uniformes nazis hechos jirones y enfrentados a unas duras condiciones climáticas. Tenemos que recordar que en Rusia no es que haga especial calor, ¿vale? Entonces estaban a unas condiciones aproximadamente de menos 30 grados, menos 40 grados, y una de las peores situaciones es, claro, tener que aguantar esa climatología. Luego tenemos que resistieron la ofensiva de 80 blindados y de la infantería del Ejército Rojo, pero vamos a ponernos un poquito en situación. El Estado Mayor soviético, a iniciativa del propio Stalin, había puesto en marcha una operación llamada Estrella Polar, cuyo objetivo era dar un golpe definitivo al grupo de ejércitos del norte, ya que era considerado que era el más débil. Por lo tanto, el 10 de febrero del año 1943, el Ejército Rojo lanza una gran ofensiva y lanza más de 1000 piezas de artillería que tenía situadas en Kolpino, una ciudad cerca de Leningrado, abrieron fuego contra las posiciones defendidas por los combatientes de la División Azul. Durante casi 2 horas, más de 36.000 proyectiles cayeron sobre las posiciones defendidas. Claro, tú eres un ruso, tiras 36.000 proyectiles y pues claramente piensas que has arrasado con todas las personas que estaban ahí, ¿no? Pero, para tu sorpresa, convencidos de que aquel brutal bombardeo habría acabado con cualquier tipo de vida o resistencia de defensores, los soviéticos avanzaron con 35.000 hombres, apoyados por medio centenar de carros de combate, hacia las posiciones donde se hallaban los soldados españoles. Agazapados en el interior de los cráteres abiertos por los obuses soviéticos, los soldados montaron sus ametralladoras y comenzaron a disparar, aprovechando que los atacantes avanzaban en hileras cerradas, a sabiendas y pensando que no había nadie. Y además los españoles sabían que los carros no podían atravesar las zonas pantanosas que había en ese entorno, pues aprovecharon eso y causaron muchísimas bajas al bando soviético. Sí es cierto que los francotiradores soviéticos abatieron a un centenar de españoles, pero su avance era totalmente desorganizado y empezaron a caer un montón de soviéticos bajo el fuego de los españoles y de las ametralladoras españolas. Los soldados españoles se vieron entonces capaces de detener los blindados soviéticos, y el capitán Ruiz de Huidobro empezó a gritar para enardecer a sus hombres, y cómo no, que va a mencionar un español cuando están apuros, que somos españoles, que esto no es nada, que por aquí no pasan. Las típicas frases de cualquier español cuando está furioso. Pero la División Azul recibió una de las acometidas más violentas por parte de los soldados soviéticos. Con los blindados circulando por las calles de Krasnivor, los defensores españoles redoblaron sus esfuerzos y lograron causar numerosas bajas entre los atacantes. Algunos defensores realizaron incluso actos suicidas. En concreto vamos a destacar este. Un cabo de la unidad de zapadores, llamado Antonio Ponte, quiso impedir que los tanques llegaran hasta el edificio que hacía las veces de hospital y de polvorín. Vamos, un punto clave a la hora de defenderse de ese ataque. Se acercó hasta uno de los blindados rusos con una mira magnética en una mano, pero al intentar adherir la bomba que portaba, como comprenderás, en ese clima, pues la chapa estaba resbaladiza, y a sabiendas de que iba a morir el soldado, activó igualmente el artefacto y se inmoló, haciendo volar el carro en pedazos, como es normal. Por esta acción, este hombre le concedieron la Cruz Laureada de San Fernando a título póstumo. A pesar de que los soviéticos sufrieron grandes pérdidas en Krasnivor, lograron desbordar las líneas de los combatientes españoles y se enfrentaron a ellos en durísimas condiciones. Al final, tras más de 9 horas de lucha sin ningún tipo de apoyo, el Ejército Rojo se encontraba a punto de romper definitivamente las líneas enemigas. Fue entonces cuando el general Emilio Esteban Infantes ordenó a sus tropas que se replegaran hacia la zona boscosa, ya dejando Krasnivor de lado y yéndose a la parte boscosa. En ese instante, de manera inesperada, hicieron su aparición un grupo de bombarderos Stuka de la Luftwaffe, ya sabemos, esos famosos bombarderos que eran tan temidos en aquella época, que lanzaron sus proyectiles sobre las columnas soviéticas y mantuvieron la batalla durante unas 9 horas aproximadamente más, y viendo las bajas, las posibilidades, y ya que estaban teniendo apoyo alemán, obligó finalmente a Stalin a ordenar a sus hombres que se retirasen y dar por concluida y fracasada la operación Estrella Polar. De hecho, este grupo de combatientes, cuyo objetivo era prestar ayuda a los alemanes en su enfrentamiento contra la Unión Soviética, fue finalmente disuelto el 17 de noviembre de 1943 debido a las presiones que los aliados ejercieron sobre la España de Franco. Una de las cosas importantes que también quiero mencionar y recalcar es que la visión que tenía Hitler y los alemanes respecto a los españoles es que eran unos andrajosos y unas personas que eran incapaces de mantener su rifle limpio. Después de esta acción de Krasnivor y de toda la contienda, sí es cierto que Hitler cambió su manera de ver a lo que vienen a ser los españoles por un
Los españoles no tienen miedo a la muerte, son lo más guarro y sucio que he conocido, pero sí es, y más vago, también destacaba mucho que eran vagos, pero sí es cierto que no he visto a una persona más valiente que un español, porque parece que no tienen miedo a la muerte y van a por todas, ¿no? Y es algo que la verdad es que es curioso. La División Azul tuvo 4.954 muertos aproximados, 8.700 heridos y 2.137 quedaron mutilados. 372 de sus hombres fueron hechos prisioneros por el Ejército Rojo y 7.800 se enfermaron. Solo unos pocos sobrevivieron a los largos años de privaciones y trabajos forzados. Esto hablando de estos 372 que fueron prisioneros durante su cautiverio en los campos de concentración o campos de trabajo soviéticos, esos famosos gulags, mientras que la mayor parte de los soldados alemanes, italianos y rumanos y de otras nacionalidades fueron puestos en libertad tras unos 5 años de internamiento en los campos. La mayor parte de los prisioneros de guerra españoles de la División Azul tuvieron que esperar hasta 12 años, que fue cuando realmente se registró la muerte de Stalin y ya fue cuando pudieron regresar. Un dato muy interesante porque, claro, son vidas humanas que tuvieron que vivir en esas condiciones. Muy pocos sobrevivieron, pero es al menos dedicarles este pequeño fragmento. También, para concluir, básicamente quiero hacer una llamada a la reflexión. Y que cada número que he estado mencionando en este pequeño vídeo es una persona, ¿vale? Y por eso creo que cualquier historia debe ser recordada. Sí es cierto que dentro de la División Azul había falangistas, había personas voluntarias que compartían una visión de la dictadura de Franco, pero también había personas que se estaban intentando ganar la vida, como personas que estaban siendo acusadas por ser republicanos, de las cuales abusaban de sus familias de manera pública y para limpiar su nombre tuvieron que ir a la División Azul. Por lo tanto, hacer un llamamiento pues, a esto. Si os ha parecido interesante, os agradecería un montón si me apoyáis con un pedazo de like, os suscribís al canal y decidme si queréis que siga hablando sobre esta división, ya que tiene bastantes cosas más curiosas aún. Mandarte un fuerte abrazo, agradecerte todo el apoyo y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.